Muy bien, chicos, comenzamos entonces con esta transmisión mecanismos de la electroacupuntura en el dolor persistente. La idea del día de hoy es abordar esta temática para profundizar en áreas de electroacupuntura que muchas veces te dejan dudas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de dolor crónico, se describe que se generan muchos gastos económicos en contexto de procesos de rehabilitación, como también en procesos de evaluación, ¿vale? El hecho de fomentar la evaluación, de determinar que una persona puede presentar dolor tanto agudo como crónico, puede afectar en el día a día la realización de sus actividades diarias, sobre todo en contexto laboral. Lo interesante es que existen diferentes estrategias para fomentar la rehabilitación en salud, pero hoy en día está entrando muy fuerte en lo que muchos de ustedes conocen. Si es que están aquí, lo más probable es que manejan estas temáticas relacionadas con la medicina tradicional china. Ahora bien, se describe que en el año 2007 cerca de 3 millones de atenciones se realizaron en Estados Unidos de acupuntura enfocados en el alivio del dolor crónico. Hoy en día, si analizamos este monto desde mi punto de vista, año 2023 lo más probable es que esté en el doble de consultas, ¿sí? Y muchas veces cuando asisten a la consulta, por ejemplo acá en Chile, o en mi caso en particular, los dos grandes motivos tienden a ser, por un lado, dolor crónico o dolor, digámoslo así, y por otro lado, alteración de la funcionalidad, ¿sí? Ya sea funcionalidad física como de órganos o sistemas, ¿sí? Y el tercero, en áreas de salud mental. Creo que en esas tres áreas se podría enfocar las consultas en el día a día de la medicina tradicional china o de la terapia integrativa en la cual realizo de forma constante. Ahora bien, cuando hablamos de inhibición del dolor, hay que determinar que la acupuntura y la electroacupuntura cada día está presentando más estudios para entender sus mecanismos de acción para determinar en qué contexto puede realizar intervención y fomentar procesos de rehabilitación. Por ejemplo, acá se describen 4 áreas en las cuales la acupuntura y la electroacupuntura pueden generar beneficios, pero si se dan cuenta, tienen nombres específicos. ¿Por qué, por ejemplo, con capsaicina? Capsaicina es un componente, por ejemplo, del ají, ¿vale? CFA, ténganlo presente, que lo vamos a abordar en breves momentos más. Por ejemplo, un ají de tobillo en contexto de modelos de dolor inflamatorio. Si se dan cuenta acá son modelos a trabajar con esta intervención. Por ejemplo, en el modelo de dolor inflamatorio por un lado, por otro lado tenemos el modelo de dolor neuropático, también tenemos el modelo de dolor visceral y también modelos de dolor relacionados con contextos oncológicos, ¿sí? Por lo tanto, con estos 4 modelos de intervención en laboratorio, se está realizando la intervención de acupuntura para determinar sus beneficios, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, se puede abordar en este contexto cáncer óseo, por ejemplo, o, por ejemplo, distensión gástrica, úlceras, colitis, también atención o irritación mecánica colorectal, lo vamos a comentar, de hecho, al final de esta presentación en contexto modelo visceral o dolor neuropático, injuria o daño a nivel de tronco nervioso, ¿vale? O nivel caudal. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿por qué hablan de la región lumbar, por ejemplo, L5, L6, ¿vale? Si nosotros tenemos, generalmente en los humanos, tenemos 5 vértebras lumbares, esencialmente porque muchas veces pueden realizar los estudios en ratones o en conejos, ¿sí? De hecho, la próxima semana se viene también una presentación muy interesante. Bueno, yo en particular la encuentro interesante, así que esperemos también ahí otorgar esta información. Cuando hablamos de electroacupuntura, cabe destacar que se está realizando un flujo de corriente, ¿vale? Hay que determinar si el dispositivo de electroacupuntura puede ser polarizado o no polarizado. La tendencia de dispositivos, por ejemplo, acá en Chile, tienden a ser polarizados. Un flujo de corriente que atraviesa los tejidos blandos, por ejemplo, cuando se inserta la aguja, que se atraviesa piel, grasa, músculo o fascia, ¿vale?
al momento de generar un flujo de corriente entre estos polos que se unen con la aguja de acupuntura, se fomenta el flujo de corriente, ¿sí? Y esto a la vez va a generar efectos tanto locales como sistémicos, ¿sí? Ahora bien, aquí hay que tener mucha atención, porque lo que va a describir la presentación del día de hoy tiene relación con esta imagen. Si bien la imagen que estoy mostrando no forma parte del artículo, se cita al gran profesor Salvador Quirós. Acá me encanta esta imagen porque describe la relación de los efectos de la electroacupuntura a nivel local, ¿vale? Donde se insertan las agujas, también a nivel de la médula espinal, pero también a nivel de mesencéfalo, puente y bulbo, y más adelante vamos a analizar los efectos a nivel de la corteza o del sistema límbico en particular, ¿sí? Acá, chicos, en Instagram pueden irse a Facebook, de hecho pueden buscar el link o el código para poder acceder y ver la transmisión de mejor manera acá en Zoom. Muy bien, también importante, en cualquier plataforma, si tienen alguna duda, pregunta, escríbanla y de esa manera podemos resolverla de la mejor manera posible. Entonces, quiero que se queden con estas zonas muy importantes para abordar en relación a dónde se van a generar los efectos de la electroacupuntura. Acá, por ejemplo, les comenté el CFA, modelo de dolor inflamatorio. ¿Qué significa el CFA? Significa el adyuvante completo de Freund, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata esto? Un nombre raro en contexto científico. Esencialmente es un componente en el cual se inyecta en los ratones, tal como se está evidenciando en la imagen, para generar procesos inflamatorios, ¿sí? Y de esa manera poder analizarlos. En otras palabras, se genera inflamación inducida. Acá se aprecia claramente cómo se describe la visión del edema, ¿vale? Se logra ver el edema en la pata del ratón y determinar qué efecto se está generando, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un ambiente controlado de proceso inflamatorio y posteriormente realizar una intervención clínica, en este caso en particular de electroacupuntura. Ahora bien, ¿cuáles son los químicos bioactivos asociados a la electroacupuntura en la modulación del dolor persistente? Si se dan cuenta, son muchos, ¿vale? El día de hoy mi objetivo no es profundizar en cada uno, serotonina, interleuquina 1B, interleuquina 1.6, interleuquina 6, perdón, son muchos, pero sí quiero que tengan o que presten atención a esto. Fíjense los 4 modelos ya descritos. Dolor inflamatorio, modelo de dolor neuropático, modelo de cáncer o modelo de dolor oncológico y modelo de dolor visceral. Tenemos 4 modelos, ¿sí? De estos 4, si se dan cuenta, el abordaje para entender los efectos en los cuales la electroacupuntura, recuerden que siempre, o si me ven hablando de electroacupuntura, mi frase célebre es: la electroacupuntura genera efectos locales y genera efectos sistémicos, ¿sí? De esa manera, sí o sí tienen que pensar, ya sea en esta imagen o en esta otra imagen, ¿sí? Efectos locales, efectos sistémicos. Por lo tanto, cuando hablamos de efectos locales o periféricos, aquí están los mediadores químicos que se van a modular en estos contextos, ¿sí? Adenosina, cannabinoides, interleuquina 1B, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, opioides, prostaglandina, E2, etc. ¿Sí? Por lo tanto, dependiendo del modelo, se van a liberar o se van a modular ciertos mediadores químicos, ¿vale? Lugar en región periférica, a nivel de la médula espinal. Aquí, en este lugar, ¿qué estaría ocurriendo? Esto, modulación de los siguientes mediadores químicos. Muchos. Después, si quieren, le colocan pausa a esta transmisión. Recuerden que siempre las transmisiones van a estar de este tipo, que son gratuitas, van a estar disponibles en el canal de YouTube de Kinechen. Entonces, si desean, le colocan pausa, analizan cada uno de estos mediadores químicos y posteriormente pueden ir profundizando, ¿vale? Y si se dan cuenta, periférico a nivel de médula espinal, pero también supraespinal. CCK8, GABA, interleuquina 1, pero si se dan cuenta, atención, cuando hablamos de dolor neuropático, no hay acción
¿Se habrá equivocado el autor del artículo? No. Esto es lo que tiende a ocurrir. En otras palabras, si se dan cuenta, a nivel periférico, a nivel local o a nivel de la médula espinal, se genera una gran acción en cuanto a la modulación desde el punto de vista de la electroacupuntura, ¿vale? Pero si hablamos de dolor neuropático, y cuando hablamos de dolor neuropático, ¿en qué podremos estar pensando? Por ejemplo, en una alteración de la sensibilidad a causa de diabetes, por ejemplo, ¿sí? O alguna alteración por accidente traumático que afecta al nervio. Aquí el objetivo es entender dónde puedo fomentar mi proceso de intervención y en qué contexto puedo generar más efecto, ¿sí? Para que sí o sí con esta presentación tengamos esta visión también clínica y poder integrarlo, ¿vale? Acá, por ejemplo, dolor de cáncer, dolor visceral, ¿vale? Diferentes mediadores químicos que se van presentando. También mucha atención, que uno de los mediadores que se tienden a repetir son las endorfinas, ¿sí? También atención que lo vamos a analizar, ¿sí? Eso. Sebastián, tengo una duda. Duden. En la anterior, ¿Sí? cuando hablas de, disculpa, spinal cord, ¿qué significa? Médula espinal es asociado Ya, a entonces, esto es esta entonces zona. los efectos en la médula espinal, y cuando hablas de supraespinal, ¿a qué te refieres? Supraespinal, por ejemplo, ya lo vamos a ver, pero en esta región, ya sea mesencéfalo, puente bulbo, Perfecto. o sistema O sea, límbico, o corteza somatosensorial, por ejemplo. o sea que en el dolor neuropático solamente el efecto sería a nivel de médula espinal, pero no a nivel más alto. Exacto, sí. Ya. Ojo, y hay que recalcar según este estudio, ¿vale? Y siempre colocar como esa frase porque esto es el estudio y después vamos a comentar, ¿vale? Pero Ya. sí, lo vamos a abordar, ¿vale? Para que esté tranquila y sigamos profundizando, ¿vale? Además, a ver, acá les presento, me parece muy interesante esta imagen porque muchas veces se describen que se realizan intervenciones en modelos de ratas, por ejemplo, ¿vale? Pero ¿por qué se hace en ratones y no en humanos de forma directa? Porque son procesos, ¿vale? Para poder llegar a realizar estudios clínicos, por ejemplo, en personas, la base dentro de las etapas se encuentra el estudio en ratas. Y es aquí donde se hace esta extrapolación de puntos de acupuntura, ya sea vesícula biliar 34, estómago 36, en determinadas regiones de la rata, por ejemplo, ¿sí? Vejiga 60, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, esto es interesante para considerarlo al momento de entender cómo se obtienen estos resultados. Acá en Instagram me pregunta, ¿está en Zoom? Claro que sí, Anet Alin. Recuerda, en el afiche está disponible tanto acá en Instagram, en Facebook o en Zoom. De hecho, en Facebook también compartí el link para poder acceder. O puede acceder con el código, ¿vale? Que aquí estamos viendo imágenes bien interesantes para que puedan acceder. Aquí felices de aceptar a todos los interesados en estas temáticas. Entonces, creo que se queden con esta visión, ¿sí? Ahora, aquí sí que me tengo que detener, ¿vale? En ciertos grupos de WhatsApp les dije alerta de spoiler, que esto se viene muy interesante y les compartí esta imagen. En muchas de mis presentaciones comparto esta imagen, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se describen los efectos psiconeuroinmunoendocrinos de la acupuntura y sobre todo en particular de la electroacupuntura. Y aquí nos vamos a ir lento para entender de la mejor manera posible. Cuando se inserta la aguja, o cuando se insertan dos agujas y se otorga el estímulo de electroestimulación o la electroacupuntura en puntos de acupuntura, va a viajar el estímulo por el sistema nervioso periférico, va a llegar al sistema nervioso central a nivel de la médula espinal, ¿sí? Y posteriormente va a subir mesencéfalo puente bulbo, se va a procesar o va a llegar al tálamo donde se genera el relevo sensorial y va a viajar a la corteza somatosensorial o a la corteza cingulada anterior. Y aquí hacemos la primera parada. Las tres zonas que se han descrito, estructura supraespinal, a nivel de la médula espinal o la región periférica, vamos a ir de superior a inferior.
¿vale? Cómo se escribe el top-down en cuanto a la intervención. Es importante destacar que cuando hablamos de la corteza cingulada anterior, estamos hablando del sistema límbico. Y cuando hablamos del sistema límbico, sí o sí, hay que tener presente que estamos hablando de la dimensión afectiva. Y en este caso en particular, del dolor, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué se ha demostrado con estos estudios? Que al momento de realizar electroacupuntura, se van a liberar diferentes mediadores químicos. Dentro de esos, ¿cuáles están acá presentes? Los opioides. Y cuando hablamos de opioides, se dan cuenta que se van a liberar determinados opioides que van a modular este componente afectivo, ¿vale? Acá a nivel de la corteza cingulada anterior. Entonces, y ahora, ¿cómo se puede generar esto? ¿Cómo lo describieron los autores? Hicieron estudios ¿con qué? Con ratas, ¿vale? Para determinar cómo se genera este efecto, ¿vale? De inhibición del componente afectivo del dolor, ¿vale? Con la electroacupuntura. Y compararon ratas a las cuales se les hacía electroacupuntura. O sea, primero, la base es que se condicionaba a estas ratas, ¿vale? Para determinar en un determinado contexto se generaban estímulos de dolor. Por lo tanto, la rata estaba, por ejemplo, en una caja, se otorgaba estímulo doloroso y la rata generaba una reacción, ¿sí? Hicieron el experimento para comparar qué ocurría cuando a esta rata se le hacía electroacupuntura, ¿vale? Y determinaron que podían tolerar más tiempo en esta caja. Previamente ya condicionadas estas ratas, podían tolerar más tiempo, ¿vale? Y dijeron, ya, veamos qué ocurre si le colocamos otro componente, una solución salina, y tanto le hacemos la electroacupuntura como la acupuntura falsa, y el resultado fue similar. Pero la gran diferencia fue acá cuando colocaron este CFA, ¿cómo se llama? El coadyuvante de Freund, donde hay un proceso inflamatorio, se generó un gran cambio cuando se le realiza electroacupuntura a estas ratas, donde pueden tolerar más tiempo en este componente o en este contexto que se le genera dolor inducido. ¿Cuál es el resultado que se obtiene con este experimento? Esencialmente es que cuando a una persona, o en este caso en particular, a una rata, se le realiza electroacupuntura cuando tiene un proceso inflamatorio, se puede modular, ¿qué cosa? Vamos para atrás. El componente afectivo del dolor. Hay que tener presente que cuando hablamos de dolor, se generan, hay muchas áreas, ¿sí? Tenemos el componente físico, pero también el componente afectivo. Y esa zona es la que se puede lograr inhibir en base al aumento de secreción de opioides, que se puede, más que inhibir, modular esta dimensión afectiva del dolor. Por lo tanto, esa es la primer resultado interesante a tener presente respecto a estos mecanismos asociados con el manejo del dolor persistente con la electroacupuntura, área o dimensión afectiva, ¿sí? Por un lado. Segundo, acá, a nivel de la médula espinal, ya aquí pensando en las neuropatías, por ejemplo, ¿qué es lo que logra la electroacupuntura? Cómo se liberan diferentes mediadores químicos. Dentro de ellos también encontramos que se puede inhibir la liberación de glutamato o de noradrenalina, por ejemplo, ¿vale? En otras palabras, acá las sustancias relacionadas con el glutamato fomentan que se mantenga el dolor inflamatorio de origen neuropático. En otras palabras, desde esta región superior por liberación de mediadores químicos opioides, se va a suprimir esta cadena o este ciclo de liberación de glutamato, el cual perdura o fomenta que perdura este dolor inflamatorio de origen neuropático, ¿sí? Entonces, como consecuencia de los efectos que genera la electroacupuntura a nivel periférico, se genera el efecto a nivel local, o a nivel central, sobre todo de esta estructura superior, ¿vale? Y se va a modular a nivel de la médula espinal. ¿Se entiende esta vía, esta ruta? ¿Sí?
Además, se van a activar diferentes mediadores químicos, por ejemplo, que fomentan la liberación de la serotonina. ¿Qué hace esta liberación de la serotonina? Junto con estos opioides, van a disminuir la producción de diferentes mediadores químicos relacionados con la inflamación, lo que ya les comenté, interleuquina 1B, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, la P38, ¿vale? Y esto que fomenta que se generen o se vayan a crear receptores que fomentan este dolor neuropático. Por ende, esta es la vía para entender cómo se puede inhibir este dolor neuropático inflamatorio, ¿sí? Entendiendo que los efectos se generan acá y estamos modulando la médula espinal, ¿sí? Y por último, en esta visión, insisto, top-down de arriba hacia abajo, se están liberando estos mediadores químicos y vamos a llegar acá, a la lesión o al sitio de lesión o la región de tratamiento, ¿vale? Donde en base también a esta liberación de mediadores químicos se van a activar, fíjense, a nivel de la glándula pituitaria. Aquí está relacionado el eje pituitario, el hipotálamo pituitario adrenal, por ejemplo, uno de los ejes que se regulan con la electroacupuntura, y también activación del sistema nervioso simpático. Cuando activamos o fomentamos que se pueda activar este sistema nervioso, vamos a fomentar que se genere una vasodilatación. Y con esto vamos a también a liberar, ¿qué cosa? Liberar endorfinas, en este caso beta-endorfinas. Se van a inhibir, por ejemplo, componentes relacionados con los procesos inflamatorios como la COX-2, y esto a la vez fomenta que el dolor inflamatorio se pueda neutralizar. Interesante, y acá tener presente, ¿por qué no colocan la aguja, si se dan cuenta, en la zona de lesión? No sé si se habían percatado. Esencialmente porque aquí recordamos que en esta zona donde muestra el esquema está asociado, y muchos de los estudios lo describen, con la estimulación del punto estómago 36, ¿vale? Para tener presente un punto interesante a estimular con electroacupuntura. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Entonces, también es importante describir estas diferencias de activación de receptores opioides con electroacupuntura. Ya entendemos que la electroacupuntura fomenta la liberación de estos mediadores químicos, ¿sí? Por ende, cuando hablamos de electroacupuntura, también sí o sí, en contexto clínico, hay que determinar, ¿genera el mismo efecto la electroacupuntura si como medida de prevención? Por ejemplo, cuando no hay daño, si se dan cuenta aquí, seguimos con los modelos sanos, digámoslo así, ¿vale? Estimulando a baja frecuencia o alta frecuencia, y se realizan ciertas pruebas para determinar el efecto. Y acá se determinan que se activan determinados receptores opioides, ¿sí? Lo que no ocurre lo mismo con, por ejemplo, modelos de Ginseng, de tobillo, o cuando se colocan este proceso que genera proceso inflamatorio intraplantar del coadyuvante de Freund, o la capsaicina, este componente asociado con el ají, ¿vale? O contextos, fíjense, de quimioterapia en contexto de neuropatías, ¿sí? Importante la frecuencia, lo que acá también se describen que las bajas frecuencias en estos contextos o en estos modelos tiende a ser más beneficioso que la alta frecuencia. ¿Por qué lo podemos asociar? Esencialmente, aquí vuelvo a citar al gran Yi-Chen Han, y muchas veces lo digo, chicos, gracias a este artículo científico, el día de hoy he profundizado en temáticas de electroacupuntura. Y gracias a este señor estoy haciendo todos mis cursos o presentaciones de electroacupuntura. Esencialmente porque este gráfico que están viendo yo no lo entendía, ¿vale? Al momento de analizar este gráfico con lo que he descrito previamente, puede que se entienda de mejor manera, ¿vale? Acá que describe Yi-Chen Han la relación entre las determinadas frecuencias que van a liberar determinados mediadores químicos, ¿sí? Por ejemplo, se escribe muchas veces, y es común escuchar, que la baja frecuencia puede fomentar el alivio del dolor crónico y la alta frecuencia alivio del dolor agudo. Entendemos entonces con lo que ya se ha descrito, con esta visión, fíjense, de baja frecuencia, se van a activar determinados receptores, mu delta kappa, ¿vale?
los cuales están asociados con determinados péptidos, como encefalinas, endorfinas y la endomorfinas. Ese era el otro, que siempre me cuesta. Son estos tres, ¿vale? Y también cuando en este contexto de estímulos de baja frecuencia, pero cuando generamos estímulos de alta frecuencia, 100 Hz, por ejemplo, se van a liberar o se va a optimizar la liberación de dinorfinas. Este modelo me está hablando de los estímulos en modalidad denso-disperso, en la cual otorgo estímulos de baja frecuencia, 2 Hz, y de alta frecuencia, 100 Hz, ¿vale? Generando esta modalidad, por ejemplo, que se aprecia acá, voy a fomentar, ¿qué cosa? Que se optimicen los procesos de analgesio, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que podemos entender con el estímulo de baja frecuencia o de alta frecuencia que genera efectos a nivel, por ejemplo, de la sustancia gris periacueductal y que también actúa a nivel de la médula espinal, ¿sí? En otras palabras, se complementa este estudio de Yi-Chen Han con el estudio que ya les estoy presentando. También muchas veces se escribe que la electroacupuntura solo o es muy efectiva o solo genera gran efecto en el alivio del dolor físico, ¿sí? Y aquí yo digo precaución, precaución. De hecho, en la presentación del último seminario, en estricto rigor, el primer seminario internacional de electroacupuntura, se abordaron temáticas de electroacupuntura relacionadas con el área de salud mental, también temática relacionada con electroacupuntura, con neuropatía. A salud mental habló el gran Oscar Yochua de México. En las temáticas de neuropatía habló Juan Miñano, en la cual relacionaba o describía los efectos de la electroacupuntura en una parálisis facial. Cuando coloco los dedos así, en qué hay que relacionar de forma directa con alteración del nervio trigémino, por ejemplo. Y yo en particular hablé de la electroacupuntura en contexto de artrosis de rodilla. Pero ¿cuál fue una de mis grandes intervenciones? Esto, la relación de un proceso degenerativo con una alteración a nivel intestinal y esta relación de los ejes asociados con el canal Yang-Ming, ¿vale? ¿Por qué menciono esto? Porque ya mencioné, por ejemplo, el punto de estómago 36. ¿Tendrá relación la microbiota intestinal con la generación de procesos crónicos como un desgaste articular o un proceso de inflamación articular, artritis o artrosis? Se los dejo ahí para que lo analicen y lo reflexionen. En concreto, lo que describe este estudio es que existen estos mecanismos donde se puede relacionar la inhibición del dolor visceral, entendiendo y volvemos a la ruta ya descrita, liberación de beta-endorfinas, ¿vale? A nivel central, ¿vale? A nivel de hipotálamo, por ejemplo, o modulación de sustancias como la serotonina o la sustancia P38, ¿vale? O a nivel de colon, ya sea colon ascendente, transverso o descendente, la modulación de diferentes factores, ¿vale? Como la serotonina, en este caso también, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, la sustancia P. Por lo tanto, eso nos otorga la información de que podemos modular, ¿vale? La generación del dolor visceral. Interesante describir que dentro de estos mecanismos de inhibición, la alternancia de electroacupuntura de 5 Hz y 100 Hz bilateralmente en el punto estómago 36 redujo significativamente el dolor visceral en los niveles de la 5-HT3R en el colon en un modelo de síndrome del intestino irritable. En otras palabras, generando electroacupuntura de forma distal, podemos modular el dolor en un contexto de dolor visceral, ¿sí? También importante que la alternancia, en este caso, de 2 Hz y 50 Hz en el punto estómago 25, punto local, pero también punto distal, y estómago 37, disminuye la distensión abdominal inducida junto con el número de mastocitos. Fíjense que aquí estamos hablando de los efectos de la electroacupuntura en contexto del sistema inmune, de la mucosa intestinal, y también modula la sustancia P asociarlo de forma directa con dolor, ¿vale? A nivel de colon en modelos de irritación mecánica colorectal. Por lo tanto, si se dan cuenta, se utiliza de forma frecuente la modalidad
denso dispersa en diferentes parámetros, pero en puntos, por ejemplo, a nivel de la pierna, en este caso, por ejemplo, en contexto de dolor visceral, o en puntos distales o en puntos locales, ¿sí? Y o, va a depender. Por lo tanto, ¿qué obtengo yo después de escuchar a Sebastián, aquí a Don César Reyes, tanto rato, aquí, en lo concreto, ¿en qué me puede servir esto? En esto, esencialmente, con estas implicaciones clínicas. Los tratamientos de electroacupuntura en comparación con la electroacupuntura simulada en regiones alteradas de forma controlada, en lugar de lesión, produce cambios significativos en diferentes sustancias bioactivas, ya sea, y lo que hemos descrito en esta presentación, en el lugar periférico o en la zona alterada a nivel de la médula espinal y también a nivel de estructuras supraespinales, corteza cingulada anterior, por ejemplo, ¿vale? También la electroacupuntura combinada, fíjense esto interesante, con morfina en dosis bajas suprimió el dolor inflamatorio mejor que cualquiera de las dos individualmente. En otras palabras, muchas veces dentro de la visión que he escuchado de algunos colegas son de la idea de si voy a realizar acupuntura o electroacupuntura, deje de consumir sus fármacos. Yo no lo haría, yo no lo hago, ¿vale? En ese sentido, esto fomenta esta visión de si la persona está con un determinado tratamiento, podemos integrar la electroacupuntura y fomentar el beneficio terapéutico, ¿vale? Por otra parte, fíjense, y reforzando lo ya descrito, los tratamientos integrativos podrían proporcionar estrategias efectivas para el manejo del dolor, tanto al mejorar la efectividad del tratamiento como al reducir las dosis de medicamentos para el dolor, disminuyendo así los famosos o las famosas reacciones adversas a los medicamentos, ¿sí? Por lo tanto, si voy a realizar electroacupuntura y tu paciente, si eres terapeuta de medicina tradicional china y aplicas esta técnica, está con un tratamiento farmacológico, se podría potenciar el beneficio con la electroacupuntura y en conjunto con el médico, eventualmente comenzar a reducir las dosis de fármaco y en el mejor de los casos, solo seguir con la electroacupuntura y posteriormente otorgar el alta según cada contexto, ¿sí? Eso es, chicos, eso es por hoy. Una transmisión corta, precisa, para orientarnos en esta temática de electroacupuntura. Antes de resolver las preguntas y antes que se me descargue este computador, tengo que ir a buscar el cargador en breve, les quiero dejar información importante a tener presente, ¿vale? Esta es información relevante, atención. Les quiero comentar que, a ver, aquí está. El próximo jueves voy a seguir con este ciclo de charlas de electroacupuntura, en el cual vamos a abordar las temáticas de electroacupuntura y regeneración de fibras musculares, ¿vale? En particular les voy a comentar mi historia personal. En otras palabras, hace ya casi 2 meses me desgarré un músculo, el bíceps femoral, y les voy a contar una anécdota asociada con esta situación, ¿vale? Entonces por eso dije, voy a hacer algo asociado con mi día a día, pero claramente integrándolo con la electroacupuntura, ¿vale? Eso por una parte. Segundo, si les gustó esta presentación y les gustaría obtener este artículo científico, me pueden enviar un mensaje al correo kinechen2020@gmail.com o a contacto@kinechen.cl o al número que ya van a ver más adelante para enviarle este artículo que es muy, pero muy interesante y que, ojo, hice un extracto en el cual resumí este gran artículo, pero otorga mucha información de valor que se puede aplicar en el contexto clínico, ¿vale? Y además, claramente invitarlos a participar en el próximo curso Introducción a la Electroacupuntura. Este es un curso que tiene una modalidad B-Learning, que quiere decir actividades online, se va a realizar la actividad presencial y finalizamos con el último módulo que también va a ser online. Todo esto se va a realizar en agosto. Son solo 12 cupos disponibles para que lo tengan presente. Mayor información, estas son las vías de contacto. Insisto, este es un curso presencial. Me han preguntado si lo pueden hacer online.
para hacerlo online, yo les recomendaría formar parte de este curso, Electroacupuntura Científica, en el cual se realizan 7 módulos. Se va a realizar en octubre de este año, y los días están aún por definirse, y los horarios, pero contempla 20 horas, ¿vale? Esto, sobre todo personas que viven fuera de Santiago o fuera de Chile, pueden participar. Frente a cualquier duda, aquí estarán los canales disponibles para otorgar la información. Y por último, si desean participar o revivir el Seminario Internacional de Electroacupuntura, me pueden enviar un correo, insisto, kinechem2020@gmail.com, contacto@kinechem.cl, o a este número de contacto, para otorgar este acceso, porque estuvo muy interesante para quienes participaron. Sigo escuchando que les ha servido y están también aplicando lo aprendido, así que con eso claramente me quedo muy contento con esta actividad. Así que chicos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Quedo atento. Por acá me están preguntando, Elena Armonía, hola, consulta, una fascitis plantar. Determino que la persona tiene fascitis plantar y está con dolor, como toda condición de salud. De hecho, también me preguntaron hoy día, ¿en cuánto tiempo se mejora la alteración alteración del infraespinoso? Así nomás. ¿Qué es importante tener presente? Que hay que realizar los procesos de evaluación, ¿vale? Tanto en la fascitis plantar como en esta alteración del músculo infraespinoso. Hay que determinar el nivel de afectación, si es que está alterado el tendón, el músculo, si es un proceso agudo o crónico, origen, ¿vale? Hay que hacer hartos factores y no solo quedarnos en la parte afectada, sino que también, como nos enseña la medicina tradicional china, entender el contexto. Aparte del dolor físico, enfocarnos, por ejemplo, en diferentes áreas: la alimentación, el sueño, relaciones interpersonales, orinas, fecas, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, de esa manera, pudiendo posteriormente evaluando el dolor local, la funcionalidad, recién ahí uno podría otorgar información. Ahora, la electroacupuntura en contexto de fascitis plantar genera muy buenos resultados, ¿vale? Teniendo presente que se genera lo que ya hemos visto, el efecto local y el efecto sistémico de la intervención. Ann me dice, excelente plática, doctor. Muchas gracias. Voy a mandar el correo para leer el artículo. Súper. Para radiculopatía, ¿cuánto tiempo se recomienda la electroacupuntura? Similar a lo que ya comenté. En cuanto a tiempo, va a depender del contexto. Si bien existen radiculopatías que puede estar asociado a una compresión del nervio o procesos inflamatorios, hay que evaluar. Ahora, ¿cuál sería mi recomendación? Fomentar en este caso, utilización del punto estómago 36, según lo descrito, pero también puntos locales, ¿vale? Según el segmento que puede estar afectado. Por ejemplo, L2, L3, L4, L5, o si es cervical, depende, ¿vale? Eso sería interesante a tener presente y claramente integrar este proceso de evaluación, ¿vale? Eso. ¿Alguna duda, pregunta? Ahí se me quedó eso. Vale. Mándeme un correo entonces, o un mensaje por último acá en Instagram con su correo para enviar la información. Así que eso, chicos, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado. Recuerden, próximo jueves a la misma hora, mismo lugar, esperamos volver a otorgar esta información relacionada con la electroacupuntura en la regeneración de fibras musculares. Lo dejamos hasta acá, espero que les haya gustado. Recuerden, si quieren profundizar en temática de electroacupuntura, están disponibles los cursos de Introducción a la Electroacupuntura y próximamente Electroacupuntura Científica. Así que chicos, cordialmente invitados, espero que sigan perfeccionándose con este tipo de transmisiones y nos vemos en una próxima transmisión. Manden el correo a mensaje interno porque aquí se va a borrar y se va a perder, ¿vale? Elena Armonía. Así que eso, chicos, un abrazo, que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima transmisión. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.